Buenas tardes, Tessa, ¿cómo va todo? Hola Ismael, muy buenas tardes. Pues nada, todo genial y muy feliz y muy contenta de poder estar contigo en esta entrevista que me apetecía muchísimo y también poder estar con tu magnífica audiencia. Así que nada, te doy las gracias por permitirme compartir la experiencia que yo viví con todos los oyentes y contigo. Muchas gracias Ismael, muchas gracias. Bueno, te agradezco también tu ayuda, es decir, que hemos tenido unos cuantos inconvenientes, pero ya vamos para adelante. Déjame presentarte a nuestros radios oyentes. Hoy tenemos aquí a Tessa Romero, que es una periodista y socióloga española. Tiene una amplia experiencia como periodista en gabinetes de comunicación nacionales e internacionales y medios de comunicación como Cadena SER y Radio Nacional de España, entre otros muchos. Y ha escrito manuales didácticos de música lírica y sinfónica, guías turísticas para España y otros países. Y también artículos de turismo y cultura. Y desde los 8 años comenzó a recibir premios literarios. Y su verdadera vocación, la de ser escritora, le impulsó a escribir este primer libro de crecimiento personal y cumplir su sueño de ayudar a los demás. Interesante currículum, Tessa. Y toda una vida detrás. Oye, déjame hacerte la primera pregunta. Tu libro, 24 minutos en el otro lado, nos habla de experiencias cercanas a la muerte. ¿Puedes explicarnos algo de esto? Muy bien. El libro se llama 24 minutos en el otro lado. Efectivamente, el subtítulo es Vivir sin miedo a la muerte. Y tengo que decir, Ismael, que es un libro no de ficción, sino es un libro narrativo. Yo cuento mi experiencia, porque yo estuve muerta, ¿de acuerdo? Entonces pongo un poco en situación a los oyentes. A mí me diagnosticaron una enfermedad que era rara, de hecho no tiene ni nombre porque se ha diagnosticado muy pocas personas en el mundo, que no tenía cura y que no tenía absolutamente ningún tipo de tratamiento y que es muy progresiva, muy rápida y bueno, pues en cuestión de poco tiempo sufrí ya un infarto porque ya tenía los órganos destrozados, sufrí un infarto y entonces estuve 24 minutos muerta hasta que por fin pudo llegar una ambulancia, ¿no? Y aunque bueno, me atendieron en una pequeña clínica, muy pequeñita que había donde me dio el infarto, pero allí no tenían recursos ni nada para reanimarme. Entonces estuve 24 minutos muerta clínicamente. De hecho los médicos ya, bueno, pues me habían dado ya definitivamente por muerta. Cuando llegó la ambulancia ellos luego me contaron que para nada pensaban de que yo pudiese revivir, ¿no? Entonces lo que cuento en este libro es precisamente esa experiencia mía en primera persona, cómo ocurrió, qué fue lo que me pasó y qué ocurrió a lo largo de esos 24 minutos en los que pues hay cosas que suelen ocurrir en todas las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? En mi caso concreto, pues eso, pues recibida por una persona fallecida, vi una luz detrás de la cual yo sabía que estaba la muerte definitivamente, ¿no? No sabía exactamente si era la muerte o no, pero yo iba a ella por instinto. Me imagino que pues como cuando alguien nace, ¿no? Como cuando nacemos sabemos lo que tenemos que hacer, porque nuestra alma sabe el camino. Pues de alguna manera eso fue así. Lo que pasa es que cuando yo me encaminaba ya a la luz directamente, fue cuando unos seres de luz, que los que hablo en el libro, pues entonces me llevaron a hacer un viaje en el otro lado. Y entonces bueno, pues ocurrieron una serie de cosas, ¿no? Y también cuento qué ocurrió después de todo aquello, es decir, cómo esta experiencia cambió mi vida y todo el aprendizaje que supuso para mí, porque imagínate, Ismael, yo tuve que volver a nacer de nuevo. Yo tuve que, aunque no me quedó ninguna secuela física, ni ninguna secuela emocional, ni psicológica, ni nada, pero sí que es cierto que te quedas ahí como que tienes que volver a desaprender todo lo que has aprendido, tienes que valorar y cuestionarte todo lo que has vivido hasta entonces, ¿no? Decir qué vale realmente, qué es lo que vale realmente en esta vida y qué es lo que no vale, ¿no? Y por supuesto, pues aprendí a que no hay que tener miedo a la muerte, porque la muerte no existe, la muerte es un tránsito hacia una vida mejor. Entonces esto es lo que cuento en el libro, que es esa experiencia que a mí me ha marcado y que fue un antes y un después en mi vida. De hecho, cada vez que se acerca cada día,
cada año lo celebro, o sea, para mí es mi segundo cumpleaños. Uno fue el cumpleaños de mi cuerpo y el otro fue el cumpleaños de mi alma, ¿no? Que resucitó. Es interesante lo que me dice. Yo he oído de otras personas que han estado clínicamente muertas, y también, es decir, hacen una serie de comentarios algo parecido a los tuyos. Interesante. Y indudablemente, bueno, desde aquí, desde lejos, podemos decir que es interesante. Vivirlo pues ya es mucho más complicado, ¿no? Y ¿tú has tenido otras experiencias con enfermos terminales? A raíz de aquel episodio que me marcó tantísimo, quise indagar más sobre el proceso de la muerte, ¿no? ¿Qué era la muerte? Realmente es ese espectro de negro con la daga que nos han metido en la cabeza en nuestra cultura desde que nacemos, o es un ser amoroso, como yo lo veo, un ser amoroso que nos da la mano y para acompañarnos a ese lugar donde estuvimos antes de nacer, donde nuestra alma ya estuvo antes, ¿no? Y entonces, ¿qué mejor forma que visitar hospitales donde estaban los enfermos terminales, moribundos? Y empecé a acompañarles para aprender de ellos, porque yo quería saber más sobre la muerte, ¿no? Y aprendí muchísimo de ellos. Entonces fue una experiencia que fue durante, bueno, he estado haciendo hasta prácticamente ahora, ¿no? Ahora porque estoy haciendo otras cosas, pero pues desde el año 2007 hasta ahora prácticamente visitando hospitales con cientos de enfermos y familiares también. También con los familiares para hacerles comprender que no podemos obligar a un enfermo que ya ha asumido su muerte y que ya está deseando marchar, no podemos obligarle a que se quede, como habréis visto vosotros más de una vez a un familiar, o incluso os ha pasado, yo también lo he hecho, eso de ver a un familiar que va a morir y decirle lucha, quédate, no te vayas, entonces estamos atando a esa persona aquí a la tierra cuando realmente esa persona ya no quiere estar, ya sabe que ha llegado su hora, lo ha aceptado, pero es normal porque somos egoístas. Y no amamos a nuestros seres queridos y no queremos que se marchen, pero esa fue una de las cosas que aprendí, que debemos dejarlos marchar. Y entonces he trabajado mucho con familiares de enfermos y que han fallecido o que iban a fallecer, para darles todo el amor que necesita una persona antes de morir y que se sienta en paz, tranquila, con confianza, sobre todo rodeada de mucho amor, y con esa tristeza y esa tragedia, ¿no? Que a veces se van y se van los pobres pues hechos polvo, ¿no? Como solemos decir, porque dicen, madre mía, que voy a dejar aquí una estela de tristeza enorme, ¿no? Entonces, y luego es un tabú realmente en nuestra cultura, Ismael, porque si te fijas hay otras culturas donde la muerte se celebra. ¿Por qué? Pues porque el alma se ha liberado de su cuerpo, este cuerpo temporal. Sabemos que nuestras almas son eternas, que se encarnan en estos cuerpos de forma temporal para vivir una experiencia. Entonces, pues es una maravilla que nos da Dios esa oportunidad de poder experimentar en nuestros cuerpos la vida en la tierra, pero llega un momento en que nuestra alma pues se libera, porque este cuerpo a fin de cuentas es una jaula. Cuando tú estás en el otro lado y experimentas con tu alma al 100%, te das cuenta, cuando vuelves te sientes muy limitada, porque ves que este cuerpo realmente es que limita mucho, limita muchísimo, pero al mismo tiempo es maravilloso, es el templo de nuestra alma, y debemos cuidarlo, amarlo, disfrutarlo y experimentar con él todas las cosas maravillosas de la vida, ¿no? Bueno, es muy interesante todo lo que dice, como te dije, ¿no? Esas experiencias son muy específicas. He oído varias de esas que han regresado de la muerte o de la muerte clínica, ¿no? Pero bueno, ¿cuántos años llevas ya en todo este trabajo de pues ¿cuántos años? Esto ocurrió en el año 2007, así que fíjate, desde entonces he estado investigando la muerte hasta que por fin tengo clarísimo. He
he contactado con muchísimas más personas que han tenido también experiencias cercanas a la muerte. He visto qué temas hay en común, qué aspectos hay en común, cuáles no. En fin, tratando de saber qué fue lo que me pasó a mí y qué es la muerte, ¿no? Entonces, definitivamente la muerte no existe. Para mí no existe después de tantos casos como he visto. Y también he tratado durante todos estos años, he hablado con muchos neurólogos, neurocientíficos, médicos, enfermeras, que también están de acuerdo porque lo han visto durante muchos años en los hospitales, han visto que realmente que la muerte realmente no existe, o sea, que no solamente porque personas como nosotros hemos regresado, sino porque también hay muchas personas que antes de morir son visitadas por otros familiares fallecidos que vienen a avisarles de que van a llevárselos, ¿no? Y como esto, muchísimos detalles, ¿no? Que son muchas pruebas, entre comillas, porque claro, para algunos pruebas significa cosa que se puede demostrar, que sea tangible, ¿no? Son pruebas de que para mí la muerte existe, pero yo también pongo un ejemplo como el amor. A ver, el amor no se puede demostrar, el amor yo no lo puedo meter en un tubo de ensayo ni verlo al microscopio, pero todos sabemos que el amor existe, ¿no? Pues lo mismo igual, el alma existe, el alma es eterna y no importa que este cuerpo muera, ¿no? De hecho es curioso porque cada vez más los científicos están más por la labor de opinar abiertamente sin miedo, que ellos se está contemplando, cada vez se contempla más la posibilidad de que efectivamente la muerte no exista. Al principio siempre se ha dicho que las personas que estamos sin oxígeno durante mucho tiempo, todo lo que hemos visto son alucinaciones. En mi caso, yo ni había tomado alcohol, no fumo, ni bebo, ni tomo drogas, ni tenía medicación, con lo cual, pues mi caso para algunos médicos fue más interesante en ese sentido, porque dijeron, bueno, si no tenía nada en el cuerpo, como imaginarse esta historia es un poco más difícil, ¿no? Sin embargo, ellos mismos me reconocen a mí, a lo mejor quizá no ante sus colegas, porque les da vergüenza todavía, pero sí me reconocen que ellos realmente del cerebro no saben nada. Dice, ¿quién soy yo para decirte a ti, Tessa, que lo tuyo es mentira porque tú estuviste sin oxígeno en tu cerebro? Fue una imaginación de tus conexiones neuronales. Y es que no sabemos ni siquiera a día de hoy cómo funcionan realmente las neuronas, ni cómo están conectadas. Por lo cual, y por lo tanto, hay muchas más posibilidades de que los que decimos esto, de que la muerte no existe y todo lo que hemos contado sea verdad, que lo que nos dicen los científicos, de que cuando tú te quedas sin oxígeno, tu mente se lo está inventando. Dicho por ellos. Claro, es decir, todos esos aspectos del cerebro, etcétera, pues no hay tantos avances de conocimiento científico en estos terrenos, pero indudablemente a mí me gusta oír esto de habla, porque he oído diferentes relatos y tienen como un punto común, ¿no? De que, bueno, en esa muerte clínica ellos estaban sintiendo algo. Puede ser que el cerebro pues hubiera estado funcionando, pero el cerebro necesita oxígeno como todo el resto del cuerpo para funcionar. En fin, son partes que todavía pues no se han explorado muy bien, excepto, bueno, los testimonios de la gente que ha atravesado estas circunstancias, ¿no? Y aparte, Ismael, una cosa, la gran mayoría de nosotros, cuando volvemos, les contamos a los médicos que nos han atendido cuando hemos estado flotando desde arriba, o no flotando, porque yo en un momento dado bajé hacia mi cuerpo, para decirles que no siguieran reanimándome, ¿no? Entonces, luego les contamos, porque tú dijiste esto, porque como yo en mi caso, a ti se te cayó el reloj y tú decías no sé qué, y a la enfermera tú decías no sé cuánto, tú hacías lo otro, y decían es imposible, porque entonces ya te habíamos dado por muerta totalmente. Entonces ellos, claro, ven que lo que tú estás contando es verdad, y que tú se supone que estabas muerta, con lo cual dicen, ¿cómo puedes saber lo que estábamos diciendo y haciendo si estaba muerta, ¿no? Eso quiere decir que nos estaba viendo realmente. Claro. Claro, hay algunas conexiones ahí. En realidad son terrenos que la ciencia no ha avanzado mucho en estos terrenos, ¿no? Pero bueno, de todas formas me alegro mucho que estés de esta parte del tapete, ¿no?
mí, y a pesar de que estuve allí divinamente, estuve perfectamente, porque yo antes de morir ya tenía unos dolores espantosos en todos mis órganos, el dolor emocional era horrible, yo quería ya morirme, o sea, yo les decía a los médicos que por favor, que acabasen con aquella agonía. Pues a pesar de todo eso, y a pesar de saber que en el otro lado se está muy bien, yo quiero morir de vieja, quiero aprovechar al máximo esta experiencia de vida aquí y poder hacer cosas de provecho y dejar, pues, seguir ayudando a las personas, que es lo que hago. Yo sigo ayudando a las personas con mi libro, por ejemplo, mi libro, que el subtítulo es Vivir sin miedo a la muerte, ya ha ayudado a miles de personas. Ha sido bestseller en muchos países, en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, Canadá, Australia, y ha ayudado a muchas personas a no temer a la muerte, y sigue ayudando, además en estos tiempos que estamos viviendo de crisis mundial, ¿verdad?, en el que hay tanto miedo, no solo ya pues a la enfermedad, sino miedo a todo, yo creo, un poco, ¿no? Este libro no solo te ayuda a no tener miedo a la muerte, sino a no tener miedo a la vida, a no tener miedo a nada, a ser tú mismo, a luchar por lo que tú quieres, a no tener miedo a ser rechazado ni abandonado, ni tener miedo a nada, es decir, porque otra cosa que yo he aprendido mucho de los moribundos y enfermos terminales es los arrepentimientos. Cuando llega ese momento final y te dicen, ay, Tessa, haz lo que tú quieres hacer de verdad en la vida, no escuches a nadie, si tu corazón te dice que hagas esto, haz lo que yo me arrepiento de no haberlo hecho. Ay, Tessa, si tú quieres, si esto te hace daño, aléjalo, aunque sea un familiar, aunque sea una persona muy cercana a ti, todo lo que te haga daño, apártalo muy lejos de ti. Aprendes tantas cosas de ellos que tú dices, madre mía, o sea que es verdad, es que yo lo que no quiero es Ismael, y me gustaría, por eso en este libro quiero ayudar a todas las personas a que cuando llegue nuestra hora no nos arrepintamos ni de lo que hemos hecho ni de lo que no hemos hecho, sino que llegue ese momento y digamos, me voy en paz, con dignidad, y la satisfacción de decir, tuve la vida que yo quise. Eso es lo que a mí me gustaría. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice, ¿no? La vida hay que vivirla pues tratando de hacer lo que uno, es decir, más desea, más gusta, indudablemente. ¿Tienes algún otro planes para tu futuro literario? Sí, bueno, ahora mismo estoy, también es que, bueno, participo en congresos internacionales, charlas, etcétera. También doy cursos para aquellas personas que quieren escribir su primer libro, pero estoy ya con el segundo libro, porque lo que sí quiero hacer es una trilogía, una saga de una trilogía. Entonces en esta segunda parte, enfocarme más en todos los aprendizajes de estos enfermos con los que yo estuve, y el tercer libro, que sería el duelo. Y ya luego continuar con otros libros que ya tengo también en mente, pero siempre todo enfocado para ayudar a los demás. Es decir, Ismael, yo tengo muy claro que cuando volví me di cuenta de que mi misión en la vida era ayudar. Todo el mundo tiene una misión en la vida, todos, ya sea barrer las calles, ya sea ser chef, como a mí me preguntan, es que ¿cuál es mi propósito en la vida si yo no soy nada importante? Digo, es que no tienes por qué ser astronauta, ni descubrir la ley de la gravedad, ni nada de eso. Es que el propósito de vida de cada uno puede ser de lo más variopinto. El tuyo seguramente, Ismael, pues es dar a conocer el conocimiento, divulgarlo y enseñar a los demás, ¿no? Con cariño, amor, porque se ve que le pones mucha pasión a tu trabajo, ¿no? Entonces, aparte, no sé, digo yo, tendrás otras misiones o no, pero sin duda yo veo en ti que tienes una misión de ayudar a los demás, dar un servicio a la humanidad, servir, como yo digo, servir a los demás. Entonces, pues eso es lo que yo quiero, que todo lo que yo siga escribiendo en adelante sirva a los demás, para que darles un poco, encenderles una luz cuando su cielo se haya apagado de alguna manera, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, tienes mucha razón, te agradezco mucho esta entrevista. Bueno, de mi parte, pues lo que yo hago, hago estas entrevistas de radio, empezó hace ya como 4 años con ellas, ya llevo un montón y medio. Y también, claro, los libros que escribo, ya voy por 13. Lo que, claro, ya estoy un poco crecidito, ¿no? Entonces, por eso es que puedo hablar tanto de tantos libros, de tantos programas, etcétera. Pero bueno,
Te agradezco muchísimo tu interesante entrevista. Espero que nuestros radios oyentes la aprecien también. Y oye, nos mantenemos en contacto para cuando venga tu próximo libro, pues oye, hacer otra entrevista. ¿Qué te parece? Hombre, y sobre todo si puedo hacerla en persona mejor, que estoy deseando volver a mí que hace mucho que no voy. Una cosa, Ismael, le voy a decir a los oyentes cómo conseguir el libro, ¿de acuerdo? Ok. Para quienes lo quieran, mire, lo tenéis en Amazon, ¿de acuerdo? Da igual en el país en el que estéis, está también en español, tanto en español como en inglés lo tenéis. Y si alguien quiere que se lo envíe, ya dependiendo del país en donde viviese, claro, como tú tienes tantos oyentes de tantos países, pues si alguien o alguien que quiera comentar, yo se lo puedo mandar dedicado, pero si alguien quiere contactar conmigo para contarme alguna experiencia o cualquier cosa que necesite, o cuando lea el libro quiere darme su opinión y compartir conmigo algo, voy a dejar mi correo electrónico, si me lo permites, Ismael, para que puedan escribirme, ¿vale? Que es info@tesarromero.com. Tesa con 2 S, lo repito, info@tesarromero.com, y estaré encantada de contestaros. Ok, Tessa Romero, te agradezco mucho, nos mantenemos en contacto y hasta la próxima. Bye bye. Gracias a vosotros y gracias a ti. Un abrazo muy fuerte. Chao.